Bien, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a los que recién empiezan a conectarse a este ciclo de conferencias. Para la Escuela de Estudios de Posgrados, pues es un gusto estar realizando este congreso, este primer congreso en línea. Y vamos a pasar ya a la siguiente conferencia de esta tarde. Y para eso quiero presentarles a la doctora María Alejandra Guzmán Lemos. Bienvenida, doctora. La doctora María Alejandra es cirujana dentista, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2016 y actualmente es residente de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que, doctora, te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, y te dejamos el tiempo. Gracias. Empezaré a proyectar mi pantalla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy les hablaré sobre si realmente son necesarias las exodoncias de premolares en ortodoncia. Mecánicas con Chinchilla Sterilizer, una nueva alternativa. Vamos a darles un pequeño resumen acerca de las clases escléticas. Como pueden ver, a su lado izquierdo se encuentra la clase 1, en la cual existe una normorelación entre el maxilar y la mandíbula. En el centro observamos la clase 2, en la cual existe una relación distal de la mandíbula, o puede estar combinada o solamente puede haber un avance del maxilar, y este conlleva generalmente a tener un perfil convexo. Y en la última imagen podemos observar una clase 3, que es cuando hay una relación mesial de la mandíbula, y este también puede estar acompañado o no de un retroceso del maxilar, el cual conlleva a darnos un perfil cóncavo. Hablando un poquito acerca de las maloclusiones, sabemos que es una herramienta importante en el diagnóstico. Es por ello que es necesario el uso de un mismo idioma entre los profesionales para establecer las definiciones claras de lo que se entiende por maloclusión y finalmente poder brindar una mejor solución posible al problema de los pacientes. Existen varias clasificaciones y la que más utilizamos es la que en 1899 realizó el doctor Edward Ango. Él introdujo el término clase para denominar las distintas relaciones mesiodistales de los dientes, que dependían de la posición sagital de los primeros molares permanentes, a los que consideró como puntos fijos de referencia. Adentrándonos un poquito en la maloclusión de la clase 2, que es la que nos compete el día de hoy, esta se origina cuando los primeros molares inferiores ocluyen distal a su relación normal con los primeros molares superiores. Y así sucesivamente, los demás dientes irán ocluyendo en una posición más distal. La clasificación de Angle enfatiza la ubicación distal de la mandíbula con respecto al maxilar superior, pero en muchos de los casos es el maxilar superior el que se encuentra en una posición avanzada. Por lo tanto, la clase 2 o la distooclusión puede ser un resultado de una mandíbula retrógnata o un maxilar avanzado o una combinación de ambas. Como sabemos, la maloclusión clase 2 tiene dos divisiones. La 1, en la cual podemos observar un aumento del resalte, una proinclinación de los incisivos superiores y en el cual la sobremordida horizontal está aumentada. Probablemente el perfil sea retrógrado. En la división 2, podemos observar que el resalte está reducido, la corona de los incisivos superiores se encuentra retroinclinados, se caracteriza por una profundidad anormal de la mordida, hay una labioversión de los incisivos laterales y generalmente el perfil facial no es tan retrognático como el de la clase 1. Bueno, recordando un poquito el tema,
les voy a hablar acerca de otras alternativas para evitar las extracciones de las premolares, la cual es la distalización, que es una de las modalidades de tratamiento para la maloclusión clase 2 y pretende convertir una relación de disto-oclusión en una neutro-oclusión y así resolver el apiñamiento antero-superior mediante el desplazamiento de los molares hacia distal en etapas iniciales del tratamiento. Para realizar distalizaciones, nosotros debemos tener pues un buen examen y hay unas indicaciones que tenemos que tener para poder realizar una distalización en los pacientes. Como primero, los pacientes tienen que tener maloclusiones de clase 2, ya sea uni o bilateral. La sobremordida horizontal puede estar aumentada por una protrusión dentoalveolar superior. Los problemas esqueléticos deben ser mínimos. Los individuos tienen que tener un crecimiento normal. Pueden tener un apiñamiento anterior, o sea, los caninos pueden estar en una posición ectópica. Puede haber un apiñamiento leve o moderado en el arco inferior. Y la distalización está indicada para pacientes en que no acepten las extracciones de premolares como alternativa de tratamiento. Bueno, ya les comenté, igual como el tema decía, no realizar extracciones de premolares. Entonces, lo que vamos a realizar son extracciones de molares. ¿Qué criterios debemos tener para pensar nosotros en extraer unos segundos molares? Primero, debemos observar en una radiografía panorámica el estadio del germen del tercer molar. Las coronas clínicas deben estar bien definidas. Por segundo, debemos observar el grado de formación radicular. Este debe ser como mínimo 1/3 de la misma. Y deben estar con una dirección con erupción al plano oclusal, así como se observa en esta radiografía. ¿Qué objetivos tiene extraer las segundas molares en pacientes que están en tratamiento de ortodoncia? Primero, crear el espacio en la zona posterior. Segundo, facilitar la distalización de los segmentos posteriores para lograr la clase 1 y así evitar la impactación del tercer molar. Vamos a iniciar con unos casos clínicos, de los cuales 2 de ellos sí se los presento con extracciones de segundas molares y 2 no. Entonces vamos a iniciar con el número 1, la cual es una pacientita de clase 2 con un crecimiento normodivergente y como pueden observar en sus fotografías intraorales, tiene sus relaciones tanto molares como caninas de clase 2, tiene sus incisivos superiores retroinclinados y los inferiores se encuentran en norma, como pueden observar en la radiografía lateral, y su perfil se observa recto, tanto en su radiografía lateral como en su fotografía de perfil. Los objetivos generales de este tratamiento son conseguir las relaciones tanto molares y caninas como clase 1, sus líneas medias mantenerlas coincidentes y obtener unas sobremordidas adecuadas. Bueno, entonces, esta es su radiografía panorámica. Observamos la presencia de las terceras molares. Las observamos con una muy buena corona clínica, con 1/3 de la raíz formada y con una buena angulación para la erupción hacia el plano oclusal. Entonces, en este momento se decidió con la paciente extraer las segundas molares para así poder distalizar y ganar el espacio para poder introducir todos los dientes sobre su base ósea y darle espacio a las terceras molares para que ellas puedan erupcionar de una buena manera. Entonces, en esta parte de la secuencia de fotografías les voy a explicar lo que realizamos. Con ella colocamos un Chinchi Distalizer modificado. Es muy fácil de elaborar y como ustedes pueden observar, consta de 2 barras, una por bucal, una por palatal, y van unidos por un botón de acrílico que va, pues, mucoso soportado, ¿verdad? Entonces, pueden observar la primera fotografía de inicio, en el cual observamos su arcada bastante cuadrada, la posición de sus caninos ectópicos, que era su motivo de consulta, y la presencia de las segundas molares. En la segunda fotografía, cuando ya se toma el primer control del Chinchi Distalizer colocado, podemos observar que ya no están las segundas molares. Podemos observar que el aparato se cementa ya activo. Eso significa que dejamos bastante resorte para que vaya
distalizando poco a poco y además dejamos unos excesos en el extremo. Estos no le molestan al paciente, siempre se le pide al paciente que abra y cierre la boca para ir viendo que no le vaya a molestar y así poder continuar con el proceso de la distalización. Bueno, entonces ya podemos observar ligeros espacios o la distalización que se está llevando a cabo. En la fotografía inferior, esta es al segundo mes, el control, y podemos observar una mayor distalización. Asimismo, en el tercer mes, podemos observar una mayor distalización, pero que todavía tenemos espacio para poder distalizar. En la siguiente secuencia de fotografías, podemos observar que aquí incluso se activó ligeramente el Chinchi Distalizer colocando un poquito de resina en los topes mesiales para continuar un poco de distalización. En este momento se procede a remover el Chinchi Distalizer porque ya habíamos logrado conseguir la distalización que necesitábamos y se coloca un ATP combinado. Como pueden observar, inclusive la arcada va cambiando, a pesar de que la paciente no tiene brackets, por las fibras de Triftodontics, las piezas han ido distalizándose. Y en la última fotografía, pues ya podemos observar la conformación de la arcada con aparatología fija en la paciente. En esta secuencia de fotos laterales, pues lo mismo, ¿verdad? Observamos su fotografía inicial, donde podemos observar otra vez su motivo de consulta, las relaciones caninas y molares en clase 2. El aparato ya colocado, activo, como ustedes pueden observar. En el tercer mes ya vemos mayor distalización, ya vemos espacios entre las premolares. Y en el noveno mes fue cuando se decidió ya remover este aparato. Podemos observar los espacios que teníamos. Y en la última fotografía podemos observar ya la distalización completa y la conformación de la arcada con su aparatología fija. Como les había comentado, el caso de esta pacientita, pues íbamos a esperar a que las terceras molares hicieran erupción. Como ustedes pueden observar en esta fotografía, la pieza 2.8 hizo erupción espontáneamente, pero la 1.8 tuvimos que ayudarla un poquito y se realizó una opercolectomía con láser de diodo de 940 nanómetros y un ajuste oclusal a los 15 días, que ya pueden observar la pieza en boca. Estas son las radiografías finales de la paciente. Podemos observar que mantuvimos su perfil recto. En su radiografía panorámica pueden observar ya las terceras molares en buena posición y en boca. Y en este momento la paciente se mandó a extraer las terceras molares, pero la radiografía pues había sido antes. La distalización verdadera que se tuvo con la paciente fueron de 5 milímetros y esta es, al realizarse con el Chinchi Distalizer, fue una retracción en masa. Significa que no fue una inclinación, sino que sí logramos, como ustedes pueden observar en las fotografías, una retracción completa y en masa de 5 milímetros que nos da la posibilidad de obtener la relación molar y canina de clase 1. Y estas son las fotografías finales de la paciente. Como pueden observar, logramos los objetivos que nos habíamos propuesto desde el inicio. Sus relaciones molares y caninas en clase 1, mantener las líneas medias coincidentes y obtener buenas oremotías. Aquí pueden observar en su fotografía oclusal la presencia de las 8 en boca. El segundo caso clínico que les voy a presentar también es una pacientita de clase 2 con crecimiento normal. Tiene sus relaciones tanto molar derecha como izquierda en clase 1. La relación canina no es evaluable por la ausencia de la 1-3 y la relación canina izquierda está en clase 2. Tiene sus incisivos superiores retroinclinados y los inferiores se encuentran en norma según las mediciones que nosotros realizamos en la radiografía lateral. Y su perfil del tercio inferior fue catalogado como recto, tanto en su radiografía lateral como en su fotografía de perfil. Con ella, recordando las indicaciones, ¿verdad? Tenemos que tener un apiñamiento leve en inferior, un apiñamiento en el sector anterior con la posibilidad de tener caninos en una posición ectópica. Y sus objetivos igual, generales del tratamiento fue mantener las relaciones molares en clase 1, obtener las caninas,
obtener líneas medias dentales coincidentes y obtener sobremordidas adecuadas. En su radiografía panorámica, pues podemos observar que las segundas molares todavía no se encuentran presentes en la cavidad oral y podemos observar que las terceras molares todavía están en una formación muy temprana. Podemos observar también la presencia del canino primario y la buena posición que tiene el canino permanente. Bueno, entonces vamos con el Chinchi Distalizer de esta segunda paciente. Se colocó solamente con una barra por palatal. También al momento de cementarlo va con un resorte activo y con el extremo para que pueda ir distalizando. Si ustedes observan, pues en este momento la pieza 1.7 empieza a hacer erupción. En la fotografía a la par, este es un control que se tomó a los 15 días. Podemos observar que todavía no tenemos pues mayor distalización. Al segundo mes podemos observar que ya obtuvimos bastante distalización, inclusive, como les había comentado, a pesar de que las pacientes no tienen brackets, las segundas molares siempre se van distalizando y siguiendo a la molar. En el tercer mes, pues ya podemos observar la pieza 1.7 en su posición y la 2.7 iniciando su erupción y continuamos con la distalización. Aquí en el cuarto mes se colocó brackets en las segundas premolares para ayudar a su distalización y es cuando se procede, al darnos cuenta que ya teníamos la distalización que necesitábamos, se procede a remover el Chinchi Distalizer y colocar un ATP. Y este es el momento en el cual se manda a realizar la extracción del canino primario. En la fotografía inferior podemos observar ya la conformación de arcada de la paciente con sus piezas en la posición adecuada y la presencia ya del 1.3 en boca. Al igual, en su fotografía de secuencias de fotografías laterales, podemos observar en el inicio, donde todavía no teníamos las segundas molares en boca, al mes, donde ya empezamos a ver la distalización, al segundo mes logramos tener más distalización, al tercer mes es cuando se decide ya remover el Chinchi Distalizer y en la última fotografía pues ya podemos observar la distalización completa y la conformación de arcadas con la aparatología completa. Esta paciente son sus radiografías finales, pues podemos observar en su radiografía panorámica la posición de las segundas molares no se interfirió con el proceso de la distalización y podemos observar que todavía la paciente presenta sus terceras molares, las cuales se mandaron a extraer. La distalización verdadera en masa que se obtuvo con esta paciente fueron de 7 milímetros, como pueden observar en su sobreimposición cefalométrica, y así como sus fotografías laterales, de inicio y final. Estos 7 milímetros nos dieron espacio a poder colocar las piezas en su base ósea y poder obtener nuestros objetivos que nos habíamos trazado desde el inicio, las relaciones tanto molares y caninas como en la clase 1. Estas son las fotografías finales de la paciente. Como les comentaba, logramos llegar a los objetivos que nos habíamos trazado desde el inicio. Pueden ustedes observar el buen engranaje que tiene la paciente, las relaciones tanto caninas como molares en clase 1, sus líneas medias coincidentes, una buena conformación de arcada y todas sus piezas sobre su base ósea. Y mantuvimos el perfil facial de la paciente. El caso clínico 3. Bueno, debido a la situación que está atravesando el país, estos dos últimos casos no se encuentran terminados, ya que los iniciamos pues el año pasado, pero orgullosamente les presentaré los avances que llevamos con ellos. Esta pacientita también es una paciente clase 2 por retronatismo. Su diagnóstico dental, tenemos las relaciones molares que están en clase 2, las relaciones caninas no son evaluables, que pueden observar en sus fotografías clínicas que tiene la presencia de los caninos primarios. Sus incisivos superiores e inferiores se encuentran retroinclinados y protrusivos, como pueden observar en su radiografía lateral, y el perfil del tercio inferior se catalogó como recto. Los objetivos generales que teníamos
Con esta paciente eran la alineación y nivelación, una guía de erupción adecuada, porque como ustedes pueden observar, la paciente está en una dentición mixta, y obtener sobremordidas adecuadas. Esta es la radiografía lateral de la paciente. Quiero que observen la cantidad de apiñamiento que presenta la paciente. Tenemos bastante apiñamiento en el segmento posterior y al igual que en el segmento anterior, la posición que tenemos los caninos. Es por ello que con esta paciente se indica las extracciones de las segundas molares para poder distalizar y así darle la opción a que las terceras molares puedan erupcionar en boca. Con esta pacientita colocamos otro chinchi distalizer modificado. Este iba soportado por un microtornillo en el paladar. Esta es la fotografía y la radiografía ya con el microtornillo. Entonces, la elaboración de este chinchi distalizer no difiere mucho de los otros dos, solo que se tiene que colocar, o colocamos, mejor dicho, un on-cap sobre el acrílico para que este casara sobre el microtornillo. Debido a que la paciente no tenía sus segundas molares en boca, pues sí fue una cirugía para poderlas extraer y el mismo día se le colocó el microtornillo. Luego ya se le adaptaron igual las bandas a primeras molares primarias o las primeras premolares y a las primeras molares. El aparato igual se elaboró solamente con una barra por palatal e igual llevaba su botón de acrílico. Podemos observar que también tenía sus excesos para poder generar el espacio de la distalización. En el segundo mes, pues ya vemos espacios, ya vemos que la distalización está funcionando. En el tercer mes, ya vemos mayor distalización. Cabe resaltar que las piezas primarias no son como las permanentes. Las segundas primarias sí se fueron distalizando a pesar de que no tenía brackets la paciente, pero este movimiento es mucho más lento que en las piezas permanentes. Al séptimo mes podemos observar cómo llevamos ya la distalización. En esta pacientita vemos que el aparato todavía estaba activo en el lado derecho, pero en el lado izquierdo lo tuvimos que activar. Aquí vemos pues la resina. Y así es como la llevamos actualmente a la paciente. Ya tenemos la distalización que necesitamos y vamos a proceder ya a colocarle su mantenedor, remover el chinchi distalizer y colocarle su mantenedor. Estas igual son las fotografías laterales de la secuencia, en la cual podemos observar la distalización que hemos conseguido con la paciente. El último caso clínico que les presento también es una pacientita de clase 2 por retrognatismo con un crecimiento normodivergente. Sus relaciones molares, la derecha está en clase 2, la izquierda en clase 1. Ambas relaciones caninas se encuentran en clase 1 y tenemos los incisivos superiores e inferiores retroinclinados y retrusivos. Y el perfil de esta paciente se catalogó como convexo, tanto en su fotografía lateral como en la radiografía lateral. También podemos observar que esta paciente se encontraba en una dentición mixta tardía. Los objetivos generales del tratamiento es igual, conseguir las relaciones molares y caninas en clase 1, obtener las líneas medias dentales coincidentes y obtener sobremordidas adecuadas. Con esta pacientita el abordaje fue un poquito distinto, ya que con ella empezamos, aquí está la radiografía panorámica en la cual podemos observar que la paciente no presenta gérmenes de las terceras molares, por lo cual se decide realizar la distalización, ya que las segundas molares todavía no habían hecho erupción y esto va a favorecer que sea un poco más rápido la distalización. Bueno, ahora sí. Con esta pacientita quisimos abordarla de otra manera. Ella sí se le colocó aparatología fija desde el inicio, de canino a canino. Y luego ya se colocó el chinchi distalizer, como pueden observar. Solamente fue igual elaborado por palatal, donde podemos observar que el resorte está bastante activo. Al segundo mes ya podemos observar la distalización que estamos obteniendo. En este momento el arco solo iba de canino a canino para favorecer o facilitar la distalización. Esta es la fotografía del quinto mes.
donde podemos observar la distalización que hemos conseguido con la paciente, por lo que se decide ya retirar el aparato y colocar su mantenedor de espacio, como pueden observar en esta última fotografía. Y es aquí donde, igual, ¿verdad? Debido a la situación del país, llevamos a la paciente, ya vamos a iniciar con la distalización y la conformación de arcadas para continuar con su tratamiento ortodóntico. Asimismo, en sus fotografías laterales, pues podemos observar que la paciente ya tenía estábamos iniciando con la conformación de arcada, podemos observar las clases 2 que tiene la paciente y que es por ello que se colocó el Chin-Chi Stabilizer para poder obtener el espacio y así disminuir la sobremordida que tenemos con la paciente y las clases 2 que presenta la paciente. Bueno, como conclusiones sobre este tema, quiero recalcarles que el diagnóstico cuidadoso es fundamental, que en las indicaciones descritas en la literatura para hacer el tratamiento de distalización de molares se encuentran pacientes con maloclusión clase 1 uni o bilateral, con sobremordida horizontal mínima, con pacientes en crecimiento normal, los caninos superiores pueden estar ectópicos y debe haber un apiñamiento leve o moderado en inferior. Y en pacientes que no acepten las extracciones de premolares como alternativa al tratamiento. Con este tema, pues queríamos concientizar al odontólogo general y al ortodoncista que las extracciones de molares son una alternativa para el tratamiento de ortodoncia. Gracias. Bien, doctora Guzmán, muchas gracias por tu excelente presentación. Gracias. Y pues vamos a pasar a un espacio para un par de preguntas que nos escribieron acá. Dice la doctora Luzma Ponciano, excelente presentación. ¿A qué se deben las modificaciones del botón a tornillo? Bueno, la verdad es dependiendo de los casos. Nosotros con esta pacientita en la cual quisimos colocar el microtornillo es para darnos un mayor anclaje, o sea, podemos o no colocarlo. La verdad es que, pues, al estar en el posgrado, queremos aprender todas las mecánicas que se puedan y sabemos que este aparato es muy fácil de elaborar y además podemos darle muchas indicaciones. Podemos realizar también expansiones con él mismo, además de las distalizaciones. Y en este caso sí queríamos un mayor anclaje. Es por ello que a esta pacientita sí se le colocó un microtornillo. Pero puede realizarse, sí. Muchas gracias. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Dice el doctor Quique Cortés. Muy bonitos casos. Ale, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un distalizador normal y un Chin-Chi Distalizer? Perdón, no te escuché, José. Pregunta el doctor Quique Cortés. Es que tu cámara está lenta, dame chance. Ahí. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí, perdón. Pregunta el doctor Quique Cortés. ¿Cuál es la diferencia entre un distalizador normal y un Chin-Chi Distalizer? Bueno, creo que la primera diferencia es la fácil elaboración. Estamos hablando de un distalizador que se puede realizar muy fácilmente, no lo tenemos que mandar a traer, pedir a Alemania, a Estados Unidos, el Dual Force, el Distal Jet. Y además, este distalizador, el Chin-Chi Distalizer, nos ha dado muy buenos resultados en una retracción en masa, que eso es muy difícil de observar en los demás distalizadores que solamente te inclinan la pieza. O sea, en una fotografía oclusal, pues tú vas a ver los espacios interproximales, pero en radiografías panorámicas, en radiografías laterales, tú vas a ver que esas
generalmente hay varios aparatos que solo te dan una inclinación y no te dan una retracción en masa. Entonces, a pesar de que este aparato es muy fácil de elaborar, lo podemos hacer con materiales que conseguimos muy fácilmente. Nos ha dado muy buenos resultados, como te digo, en una retracción en masa y evitando la proinclinación, que hay diversos estudios que indican que varios de los distalizadores que se conocen mundialmente generan una proinclinación de los incisivos superiores. Y bueno, si va inclusive con un micro, soportado con un microtornillo, nos va a dar inclusive aún menos posibilidad de que haya una proinclinación de los incisivos superiores. Es por ello que en la facultad pues nos pasamos o nos preferimos utilizar el Chinchilla Stabilizer. Bien, muchas gracias, doctora Guzmán. Tenemos algunos comentarios más de felicitación para ti que podrás leer posteriormente en el canal de YouTube. Y pues para finalizar esta segunda conferencia de esta tarde, quiero hacer entrega de tu diploma. Gracias. El cual dice: la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma a doctora María Alejandra Guzmán Lemus por su colaboración como conferencista en el primer congreso en línea del 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 5 de mayo del 2020 y enseñada a todos. Firman el doctor Carlos Alvarado Barrios, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Guillermo Barreda Muralles, decano de la Facultad de Odontología. Así que te felicitamos, Ale, y te damos gracias por tan excelente presentación. Y les rogamos a todos nuestros participantes que se queden en línea, ya que a las 4 en punto de la tarde vamos a iniciar con la siguiente conferencia.